México. Un país lleno de cultura, costumbres, tradiciones y folclore. Hoy en día la capital de la República cuenta con todos los servicios necesarios para la supervivencia del hombre: agua, electricidad, drenaje, pavimento y transporte. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande de todo el país, así como el principal centro político, académico, económico, de moda, empresarial y cultural. La delegación Cuauhtémoc se caracteriza por ser el centro y corazón del Distrito Federal, ya que abarca gran parte del centro histórico de la Ciudad de México, en la que podemos encontrar infinidad de museos, monumentos, parques, plazas y fuentes. Pero existe algo más: la sobrepoblación. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que en 2010 la delegación Cuauhtémoc tenía más de 500,000 habitantes, 2 veces más que 10 años atrás. Actualmente existe menos espacio para cada individuo, pues los lugares públicos están cada vez más saturados. Calles, parques, oficinas, escuelas, todos cada vez más llenos. El transporte público en México es fundamental para que más de 5 millones de personas puedan transportarse de un lado a otro. Pero, ¿qué pasaría si el transporte público no se diera abasto? Hoy en día la estación Constitución de 1917 de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro transporta a 89,090 personas al día, casi 4,500 personas por hora de servicio. Si las redes de transporte como el metro o metrobús colapsaran, personas que trabajan, estudian o simplemente van de un lugar a otro tendrían que buscar alternativas tales como microbuses, camiones, taxis o incluso un vehículo particular. Pero existe otro problema: la contaminación. La contaminación del aire se compone de partículas sólidas y gases. Muchos contaminantes son cancerígenos. Las personas que inhalan estos venenos se encuentran en un mayor riesgo de asma y daños en el sistema reproductivo. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los defectos de nacimiento también pueden ser causados por la contaminación del aire, lo que preocupa aún más a la sociedad actual. Pero las 10,000 toneladas de monóxido de carbono que desprenden los 70,000 vehículos que circulan diariamente por el centro histórico de la Ciudad de México dañan las fachadas de inmuebles históricos, la capa de ozono y, por supuesto, la salud de sus habitantes. Varios estudios epidemiológicos advierten que la prolongada exposición al aire contaminado afecta de forma dañina a la salud, aumentando las visitas a urgencias, los ingresos hospitalarios y defunciones. Tan solo en 2012, 5,172 personas murieron a causa de bronquitis crónica y asma causado por la mala calidad del aire en la capital. El sector de la población más afectado por esta contaminación son las mujeres embarazadas, los enfermos con complicaciones respiratorias, los ancianos y los niños. Estos últimos terminan de desarrollarse a los 25 años, por lo que la inhalación del aire contaminado infiere en el crecimiento de sus pulmones. La función basal de sus pulmones será baja durante toda su vida. Pero esta no es la única enfermedad que causamos nosotros mismos. La llamada enfermedad del siglo XXI ha afectado a miles y miles de personas en su entorno social. El estrés es catalogado ya como una de las enfermedades más comunes entre los estudiantes, trabajadores o todo aquel que intente caminar sobre las altamente pobladas calles de la Ciudad de México. El estrés se ha transformado en una de las condiciones de salud que más afecta a los mexicanos. Dolor de cabeza, irritabilidad y dificultad para concentrarse son solo algunos de los síntomas que, si no se tratan, pueden tener graves consecuencias. Está comprobado que al estar en constante presión, bullicio, contaminación visual y auditiva o incluso el simple contacto con otras personas puede aumentar los síntomas de estrés y tener aún más complicaciones con dicha enfermedad. Según estadísticas del INEGI, en 2009 ingresaron a hospitales públicos casi 3,000 personas por trastornos relacionados con el estrés, la mayoría mujeres. En promedio, cada uno de ellos pasó 3 días y medio en las instalaciones hospitalarias y 7 fallecieron. ¿Te molesta el contacto físico con las personas? Sí, la verdad es que llega un momento en el que, a pesar de que sé que es un contacto natural por la hora pico y lo que tú quieras, siento que hay gente que
sobrepasa los límites, entonces o te llegan a lastimar o te llegan a, si tú lo quieres ver así, muy groseramente roces, entonces creo que sí llega a ser incómodo, tanto por los golpes como por el contacto, vaya, el acoso. Sí, sí me molesta, es muy incómodo, ya que pues están invadiendo mi privacidad, pues es demasiado incómodo. A mí no me molesta, creo que en el metro pues hay demasiada gente, entonces pues se suele dar los empujones y todo eso. Siento que tal vez si fuera mujer me molestaría, pero yo como hombre siento que es algo normal, entonces no me molesta. Según encuestas realizadas en 2015, personas de 4 rangos de edades diferentes opinan que el simple contacto con otras personas es molesto en un rango de suficiente a mucho, siendo las mujeres las más afectadas. Patricia Horta, por la psicóloga. inseguridad, porque no sabes en qué momento oyes tanto, aunque tú no lo vivas, la amiga de la amiga o la vecina de la amiga o ya mi comadre o mi jefa en la oficina o mis compañeras de oficina te comentan, es que me agredieron, fui agredida física o verbalmente, ¿no? Inclusive con la mirada se sienten dañadas y lastimadas. Pero eso no es todo lo que hoy preocupa a la población mexicana. Todos los habitantes necesitamos comida, y la producción de alimentos en México no crece a la par que su población. El país enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, donde 1 de cada 4 mexicanos experimenta hambre, y hay una creciente dependencia en la importación de alimentos. La demanda de estos es cada vez más evidente, y la planificación para alimentar a una capital con más de 8 millones de habitantes cada vez se vuelve más obsoleta. De 30 millones de hectáreas reportadas con aptitud agrícola, efectivamente solo se siembran y se cosechan aproximadamente 22 millones. Esto es solo el 11% de la superficie nacional. En las últimas décadas, esta superficie ha sido mal manejada, causando erosión y pérdida de fertilidad del suelo, logrando aún menos producción agrícola, por consiguiente, menos alimento para los capitalinos. Y aún existe un factor más: la pobreza. Tan solo en el área metropolitana, el 28.9% de la población total es pobre, lo que hace aún más difícil el acceso a alimentos de la canasta básica. Hoy en día, alimentos básicos como el huevo, la tortilla, cárnicos, legumbres y azúcares han elevado considerablemente sus precios a comparación de años atrás, aumentando su valor hasta en un 10%. Lo que antes rendía hace tiempo, pues ya ahorita como que ya es muy justo lo que uno tiene, ¿no? Sí, es obvio que han incrementado, pero pues es el problema que existe en la economía de este país. Sí, estoy consciente que ha incrementado todo y obviamente todas las personas no tienen el mismo sustento como para estar comprando todo ese tipo de cosas y más en ese precio. La Organización Internacional de Acreedores realizó un estudio para determinar durante cuánto tiempo tendrá suficientes recursos naturales la humanidad. Según los ecologistas, la Tierra necesitará 1 año y medio para reponer lo que la humanidad consume en tan solo 12 meses. Lo que podría poner en riesgo el hambre de la población ya en 2050. Pero aún hay más. Los índices de natalidad tan solo en la delegación Cuauhtémoc han alcanzado valores extraordinarios. En 2010 se registraron aproximadamente 531.831 nacimientos, lo que equivale al 6% de la tasa natal de todo el Distrito Federal. Pero, ¿por qué el crecimiento desenfrenado de la población? Los historiadores consideran que la explosión demográfica no es el resultado de un cambio sustancial en la tasa de natalidad. Entre 1740 y 1830, la tasa de natalidad varió muy poco. Fue un descenso en la mortalidad lo que hizo que se incrementara la población. Muchas influencias actuaban en ese entonces para reducir este índice. Pero, hoy en día, una de las influencias más constantes para que la población siga creciendo es la falta de educación sexual. El problema es que no tomamos la conciencia y no pensamos en el más allá, lo que va a pasar el día de mañana. O sea, vivimos el momento, no pensamos en las consecuencias de si a raíz de eso hay un producto, ¿qué va a pasar? O sea, ¿con qué elementos vamos a poder sobresalir?
infinidad de campañas sobre métodos anticonceptivos han estado presentes en el territorio mexicano sin éxito alguno. Tan solo en el Distrito Federal, la educación sexual ha estado presente en la educación escolar, no solo como comunicación sobre sus aspectos biológicos, sino también incluyendo información, orientación y educación sobre aspectos afectivos, emocionales y sociales. De modo que los alumnos lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales femenino y masculino y el ejercicio de la sexualidad como actividad de plena comunicación entre las personas. La salud reproductiva promueve que las personas puedan gozar de una vida sexual segura y que decidan cuándo quieren tener hijos. En este sentido, supone el derecho de hombres y mujeres a estar informados acerca del funcionamiento de sus propios cuerpos y de los métodos anticonceptivos existentes. Preocupantemente, solo el 72.3% de las mujeres capitalinas utilizan métodos anticonceptivos con el fin de evitar embarazos no deseados y llevar a cabo una planificación familiar adecuada. Pero, ¿qué pasa con el otro 27.7% de la población femenina? La población adolescente es la que encabeza este porcentaje. En los últimos años se ha registrado un aumento considerable de embarazos en adolescentes, lo que causa mayor preocupación entre las autoridades de la capital metropolitana. En la actualidad, es indispensable que se ofrezcan oportunidades de desarrollo que compitan con la maternidad, así como hacer accesibles métodos para evitar un embarazo no planificado. Patricia Horta. A pesar de que tenemos tanta información que nos bombardea en los medios de comunicación, por ejemplo los chicos en las escuelas, conferencias, eventos, las campañas que hacen también sobre el sector salud de cómo cuidarte y esta parte, el principal problema es que los chavos no tienen un proyecto de vida. Se estima que la fecundidad de las mujeres menores de 20 años que alcanzaron el bachillerato representa apenas el 21% de la fecundidad de las que no fueron a la escuela o no alcanzaron a completar la educación primaria. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló en 2012 que el porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de edad que iniciaron su vida sexual se incrementó en un periodo de 2010 a 2012 al pasar de un 17% a un 23%. Tristemente, la información que llega a las personas sobre la sobrepoblación es muy poca, lo que hace que cada día se tenga menos conciencia acerca de la planificación familiar. A pesar de esto, ¿existirá alguna solución para la sobrepoblación? María del Lo más Carmen conveniente García, sería socióloga. tener una conciencia y sobre todo desde nivel primaria, secundaria, incluso a nivel licenciatura, implementar la materia de valores, hacer mucho hincapié en la importancia que tiene pocos hijos para poderles dar mucho. La ilusión nacional de casi todo el país es tener hijos. ¿Cuántos? Es una cuestión que se verá influida por múltiples factores como educación, cultura, religión, estilo de vida, aspiraciones vitales y las oportunidades. El costo y riesgo de la crianza de los hijos es un factor que induce a las parejas a tener familias menos numerosas. Sin embargo, algunos aún las desean. La política de planificación familiar no significa restringir los nacimientos, sino una actuación consciente con un alto sentido de responsabilidad que significa tener hijos deseados y que nazcan en condiciones apropiadas. Un número cada vez más grande de personas se concentra en las ciudades en busca de mejores oportunidades. Los habitantes de estas grandes urbes nos encontramos en un ambiente cada vez más hostil, en donde la calidad de vida disminuye día a día. No solo es el ruido, es también el smog, la inseguridad, el tráfico de todos los días. Uno se abre paso a base de empujones entre miles y miles de personas. A pesar de estar rodeados de tanta gente, nos encontramos cada día más aislados. Ya no nos importa lo que ocurre a nuestro alrededor. La lucha hoy es por subsistir. ¿Estamos conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos? Nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si no tomamos conciencia de lo que está pasando? ¿Valdrá la pena reflexionar sobre los aspectos de este problema?
de la pobreza. Mis palabras no las cargo de tristeza, porque orgulloso me siento de vivir en esta baja nobleza.